Habíamos terminado en enunciados tautológicamente equivalentes. Esto fue lo último que habíamos visto el otro día. Lo voy a repasar un poquito diciendo, ¿se acuerdan que teníamos enunciados donde ya no eran dos los enunciados que lo componían, sino más de dos? Y habíamos hecho la tabla de verdad de ese enunciado, de un enunciado que había sido este, ¿se acuerdan? Acá, ¿no? A y B, entonces C. Y a partir de eso, acá habíamos arrancado ya con la tautología, dijimos que un enunciado que siempre era verdadero era una tautología y un enunciado que siempre era falso era una antilogía, ¿no? Independientemente de los valores de verdad. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios y ahí van a ir quedando más claros. Entonces, como ejemplo de eso, hayamos definido acá que dos enunciados eran tautológicamente equivalentes. Ven que es distinto a una tautología, ¿no? La tautología era un enunciado que siempre era verdad. En cambio, dos enunciados, esto tiene que ver con dos enunciados, son tautológicamente equivalentes cuando sus tablas de verdad son iguales, ¿no? Exactamente iguales. ¿Tá? Eso es lo mismo que decir que el enunciado compuesto P y el enunciado compuesto Q, cuando uno es verdad, el otro es verdad, y cuando uno es falso, el otro es falso, es que ese sí solo sí es una tautología. Es decir, que esto siempre es verdad. ¿Tá? Que P sí solo sí Q. ¿Tá? Es decir, tanto P como Q tienen los mismos valores de verdad. Que así se definía la equivalencia eh, lógica. Entonces, cuando esto es una tautología, o sea que siempre es verdad, quiere decir que los dos enunciados tienen la misma tabla de verdad y eran tautológicamente equivalentes. Y terminamos viendo un ejemplo, que era este. Voy a ir hacia atrás, hasta acá. Bien, a ver, voy a ir despacito para ir repasando esto, que espero que hayan repasado, pero veremos. Vean que acá tengo dos enunciados, A y B, entonces C, y el otro que dice A, entonces, B, entonces C. O A implica, B implica C. Entonces, debo construir la tabla de verdad de este enunciado, que tengo acá, y la tabla de verdad de este enunciado. Y ver que dan igual. Vamos a repasar, esto lo vimos el otro día, pero vamos a repasar. Entonces, vean que tengo tres enunciados, A, B y C. Busco las 8 combinaciones de verdad de los tres enunciados. ¿Ven? Y acá las 8 combinaciones de verdad de los tres enunciados. Vean que tienen que coincidir, ¿no?, las mismas combinaciones en las dos tablas, porque si no, no puedo ver cuándo son iguales, ¿no? Tengo que poner, acá ven, esta primera fila es verdadero, 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 y la primera fila de la otra tabla es verdadero, verdadero, verdadero. La segunda fila, verdadero, verdadero, falso, y la segunda fila, verdadero, verdadero, falso. Es decir, pongo las 8 combinaciones de la tabla de verdad de este enunciado y las 8 combinaciones de la tabla de verdad de este otro enunciado. Entonces empiezo a hacer este enunciado compuesto. ¿Cómo se compone este enunciado compuesto? Por A y B primero, y luego a ese A y B le da la implicación con C. Entonces, lo primero que tengo que construir es la tabla de verdad de A y B. Entonces, vean que acá tengo A y B, me voy a fijar solo en estas dos columnas. Y voy a recordar un poquito la tabla de la conjunción. Recuerden que la tabla de la conjunción es A y B va a ser verdadero cuando sí, solamente sí, A y B son ambos verdaderos. Si alguno de los otros es falso, en alguna de las combinaciones, es falso. ¿Está? Entonces, esto es lo que tengo que recordar, que solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. Entonces me voy acá, a la equivalencia, y construyo el A y B. Entonces, vean que tengo verdadero, verdadero, recién que vimos que si los dos son verdaderos es verdadero. Lo pongo. Acá verdadero, verdadero,
Veo que si los dos son verdaderos, lo pongo. Aquí ya hay un falso, ¿ven? Verdadero, falso. Acá también hay un falso. Acá hay otro falso. Acá los dos son falsos. Por lo tanto, de aquí para abajo siempre hay un falso. Perdón, acá. Entonces me da falso. ¿Lo ven? Entonces, las únicas dos que me da verdadero es cuando son verdadero, verdadero o verdadero, verdadero. Están acá. El resto, que tiene un falso, por lo menos, me da falso. Eso sale de la tabla de la conjunción que recién vimos. Sí, Rocío, que levantaste la mano. Dime. Sí, una Hola, consulta. Rocío. Yo no sé cómo se hacen las combinaciones de A y B en la tabla para poder empezar a hacer lo otro. Bueno, tenés que hacer, en realidad, como tenés A, B y C, tenés que hacer todas las combinaciones de A, B y C. Entonces, observá, las tenés que hacer así. Yo lo hago con una regla mnemotécnica. ¿Ves? Pongo. Mi regla mnemotécnica es que pongo los cuatro, como hay ocho combinaciones, acordate que el A tiene dos posibles resultados, el B dos posibles resultados y el C dos posibles resultados. Entonces el total de combinaciones de posibles resultados son 2 por 2 por 2, 2 por 2 4 por 2 8. Entonces voy a tener ocho filas. Y bueno, ahí tenés que acordarte de todas las posibles. Vean, observa acá. Verdadero, verdadero, verdadero. Y la otra que puede tener verdadero, verdadero es acá las dos posibles combinaciones. Falso. ¿Tá? Uno verdadero y otro falso. ¿Ves? Esto es igual. Y acá verdadero y falso. Luego tengo verdadero, falso y verdadero, falso. ¿Tá? ¿Ves que cambia acá? Y acá tengo dos posibles combinaciones más. Luego tengo eh, acá falso, verdadero y dos posibles combinaciones. Y por último, falso, falso y dos posibles combinaciones. ¿Cómo me acuerdo yo? ¿Cómo lo hago en forma mnemotécnica? Bueno, al A, el que está más afuera, pongo, como ya sé que 4 van a tener que tener B y 4 falsos del A, de las 8, pongo 4 verdaderos acá y 4 falsos. Luego vengo de dos en dos. Para cada uno de estos verdaderos, bueno, tengo verdaderos y falsos, verdaderos y falsos, ¿ves? Entonces los pongo de dos y en dos. Y luego vengo de uno en uno. Pero esto es como una regla de mnemotécnica. ¿Puedo hacerlo de otra Bien, manera? Sí. bien, ahora sí, sí me quedó claro. Ah, ¿está? ¿Te quedó claro? Gracias, Bárbaro. sí, ¿Está? gracias. ¿Lo puedo hacer de otra manera? Sí, lo puedo hacer de otra manera. ¿Pueden ir en otro orden? Pueden ir en otro orden. Lo que sí tienen que tener cuidado es que siempre el mismo fila tiene que estar en las dos tablas de verdad. Si no, no pueden comparar las columnas rojas, porque corresponden a criterios de verdad distintos. Entonces, una vez que tengo esto, vean que puedo armar la tabla de verdad de A y B que habíamos hablado. Y entonces ahora tengo que armar lo que sería el enunciado compuesto general. A y B, entonces C. Y veamos esto. Veamos que, cómo es la tabla de la implicación. Me voy a la tabla de implicación. Vean. En la tabla de la implicación, acá tengo A y B, pero lo vamos a llamar el precedente y el consecuente. Vean que cuando el precedente y el consecuente son ambos verdaderos, da verdadero. Y si el antecedente es falso, en los dos casos da verdadero. Y cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso, lo que digo acá, entonces no se cumple, entonces la implicación es falsa. ¿Ven? Siempre es verdadero, menos en el caso verdadero o falso. Acá es el antecedente. Entonces me voy acá. Veamos aquí. Tengo A y B, me voy a fijar en esta columna, este es el antecedente, y C, que es esta columna, el consecuente. Entonces, ¿cómo van a ser los valores de verdad? Recuerden que siempre es verdadero, menos cuando el antecedente, que es A y B, es verdadero, y el consecuente, que es C, es falso. O sea, en este caso. Entonces veamos. Acá tengo verdadero, el antecedente verdadero y el consecuente verdadero. Y eso es verdadero. Acá tengo el antecedente verdadero y el consecuente falso. Ahí se daba que la implicación era falsa. Y luego tengo todo falso del antecedente, ¿ven? Todo falso. Y habíamos visto que cuando el antecedente es falso, valga lo que valga C, siempre la implicación es verdadera. Eso lo veíamos en la tabla de verdad. Entonces me queda esta tabla de verdad, que a la combinación verdadero, verdadero, verdadero le da verdadero,
a la combinación verdadero, verdadero, falso, le da falso, y a las otras combinaciones le da verdadero. Y acá tengo una tabla de verdad. Voy ahora a hacer la tabla de verdad de esta, de, de este enunciado compuesto, y debería darme esto. Bueno, acá ya lo vieron, me da esto, ¿no? Pero vamos a empezar acá, ¿cómo salió? Vean que lo primero que tengo que calcular es lo que está en paréntesis, o sea que lo primero que voy a hacer es B entonces C. Lo pongo, B entonces C. O sea, me voy a fijar en esta columna y en esta columna. Ya sabemos que cuando el antecedente, que es B, es verdadero y el consecuente es verdadero, da verdadero. Si el precedente es verdadero y el consecuente es falso, falso. Si el antecedente es falso, tanto como C sea verdadero como falso, esto va a dar verdadero. Por lo tanto, me fijo. El B es verdadero y el C es verdadero, da verdadero. Acá tengo el antecedente verdadero y el consecuente falso, por lo tanto eso da falso. Acá tengo a B falso, en estas dos filas es falso, por lo tanto cualquier cosa que valga C va a dar verdadero igual. ¿Ah? Los dos son verdaderos porque el antecedente es falso. Luego acá tengo verdadero, verdadero, da verdadero, y acá tengo verdadero y el consecuente falso, por lo tanto esto es falso. Y acá tengo falso en el antecedente, por lo tanto va a dar verdadero. Muy bien. Entonces, vean, ¿no?, que tenemos el B implica C. ¿Tá? Entonces ahora tengo que hacer, ya que tengo este, que es el que está atrás, tengo que hacer A implica esta implicación, ¿no? Con el B implica C, que acá tengo. Entonces, ¿con qué columnas me voy a fijar? Con el A y el B implica C. Entonces, ya sé cómo es la implicación, así que lo voy a ir haciendo, ¿no? El A, que es el antecedente, verdadero. Y el consecuente, verdadero. Entonces la implicación es verdadero. El antecedente A, verdadero. Y el consecuente, falso. Por lo tanto, la implicación, falsa. El antecedente, verdadero. La implicación verdadera da verdadera. El antecedente verdadero y el consecuente verdadero, la implicación da verdadera. Y acá en todas estas filas, es falsa. El antecedente, falso. Por lo tanto, valga lo que valga C, el valor de verdad, ya sabemos que la implicación es verdadera. Por lo tanto, en estas últimas cuatro columnas es verdadero. Ven que no importa cómo valga B implica C. Siempre da verdadero. Y entonces ahora me fijo cómo son las dos columnas. Y vemos que son iguales. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Y todo el resto es verdadero. Por lo tanto, estos dos enunciados son tautológicamente equivalentes. Tienen la misma tabla de verdad. ¿Está? Bueno, y eso es nos muestra eh, cómo se construye o cómo se demuestra que un enunciado es Lógica. tautológicamente al otro. ¿Sí, perdón? Ah, muy bien. Entonces, ¿hasta qué habíamos llegado en la clase pasada, la verdad? Vamos a tratar de hacer un ejercicio. Bueno, voy a hacer un ejemplo de enunciado eh, tautológicamente, el contrarrecíproco. Este lo voy a hacer yo para que ustedes vean. A implica B, sí, solo sí, no B implica no A. ¿Tá? Entonces sería algo así como, voy a poner un ejemplo, ¿no? El A podría ser, hoy empecé la clase más tarde, entonces tendré que explicar más rápidamente, ¿no? Vamos a suponer que fuera eso. Hoy empecé la clase más tarde, entonces tendré que explicar más rápidamente. Eso es equivalente a no tengo que explicar más rápidamente, entonces no empecé la clase más tarde. ¿Está? ¿Por qué eso? Porque si hubiera empezado la clase más tarde, hubiera necesitado explicar más rápidamente. Por ejemplo, ¿no? Está bien. Entonces, estas dos cosas dicen lo mismo, ¿no? Hoy empecé la clase más tarde, entonces deberé explicar más rápidamente. Es lo mismo que el concepto o el hecho de decir, no debo explicar más rápidamente, entonces no empecé la clase más tarde. ¿Tá? Y bueno, hay que probar que eso que estoy diciendo, que es una cuestión del lenguaje, realmente tiene un sustento lógico, que es correcto.
Entonces voy a hacer la tabla de A implica B y la tabla de no B implica no A. Entonces pongo, ven, acá como tengo dos enunciados, tengo solo cuatro filas. ¿Ah? Dos para A, dos para B, dos por dos, cuatro. Entonces, vengo acá y pongo, ¿cómo es el A implica B? A es verdadero y B es verdadero, entonces esto da verdadero. Cuando A es verdadero y B es falso, da falso. Esta es la tabla de la implicación, ¿no? Y cuando A es falso, sea como sea B, es verdadero. Tengo esta tabla. Ahora voy a hacer el no B implica no A. Vean, cuando A es verdadero, bueno, voy a empezar con el B, perdón. Cuando el B es verdadero, que estoy acá, ¿cómo es el no B? Falso, ¿no? Porque recuerden que la negación hacía, si algo era verdadero, negar eso verdadero es falso, y si algo es falso, negar lo falso es verdadero. Entonces, acá tengo a B verdadero, entonces el no B es falso. Tengo falso en el B, el no B es verdadero, acá el verdadero, el no B es falso, y acá falso, el no B es verdadero. Y ahora que tengo B acá, perdón, ahora que tengo el A acá, ¿cómo es? El A es verdadero, el no A es falso, el A es verdadero, el no A es falso, y el A en estos casos son los dos falsos, por lo tanto me va a dar verdadero. Y entonces ahora la implicación de no B implica no A. Y bueno, ya sabemos que ¿quién es el precedente? Vean que acá el precedente era A, donde está la manito, y el consecuente B. En esta implicación, el precedente es no B y el consecuente es no A. ¿Qué sabemos de eso? Que cuando el precedente es verdadero y el consecuente es verdadero, da verdadero. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, da falso. Si el antecedente es falso, siempre da verdadero. Entonces empiezo acá. El antecedente es falso. Por lo tanto, sea como sea, esto da verdadero. El antecedente es verdadero y el consecuente falso. Por lo tanto, esto es falso. El antecedente es falso, o sea que no importa cómo sea, da verdadero. Acá el antecedente es verdadero y el consecuente verdadero, entonces es verdadero. Y ahora miro esta tablita y veo esta otra. ¿Ven? Queda exactamente igual. Eso implica que estas dos tablas de verdad son iguales, por lo tanto, eh, la proposición del contrarrecíproco es verdadera, o sea que A implica B es tautológicamente equivalente a no B implica no A. Entonces, bien, el ejercicio, vean que esto tiene que ver, es el ejercicio 2 parte B del práctico. Ahora voy a abrir después el práctico. Pero vamos a ver, entonces le voy a dar 5 minutos. Ahí está. Probar que no A y no A es una tautología. O sea que esto siempre es verdadero. Viene a ser A, por ejemplo, puede ser llueve, ¿no? El enunciado es está lloviendo. ¿Está? El enunciado A, está lloviendo. El no A sería no está lloviendo. Este enunciado sería está lloviendo y no está lloviendo. Vean que está lloviendo y no está lloviendo es falso, ¿no? Porque no puede ser dos cosas al mismo tiempo. O llueve o no llueve. Está lloviendo y no está lloviendo, quiere decir que si está lloviendo este es verdadero y no está lloviendo, entonces va a ser falso, por lo tanto la conjunción es falsa. Y si no está lloviendo, eh, este es falso, por lo tanto este es verdadero, pero la conjunción es falsa. Por lo tanto, todo esto es falso y no algo falso es verdadero. Por lo tanto, ya analizando eso de está lloviendo y no está lloviendo, me doy cuenta que es una tautología. Pero ahora quiero que lo hagan usando una tabla de verdad. Entonces les voy a dar 5 minutitos, ¿tá? Para que lo hagan. Yo voy a sacar la pantalla completa un segundo, nada más que para poder ver la hora acá, porque si no, no puedo ver la hora. ¿Tá? Por favor, eh, dejo de compartir y vuelvo a compartir enseguida. Compartir, de vuelta, comparto acá. Ahora sí, ¿está? Ahí están viendo eso. Entonces, 5 minutitos.
Bien, ya es la hora, pantalla completa. Entonces vamos acá. Vean, voy a hacer lo que me explicó el compañero. Pongo A, ¿no? ¿Verdad? El A, vean que no hay ninguna B, para lo que hoy que le explicaba yo hoy a, no me acuerdo si era Candela. Eh, Era, solamente hay As. Entonces, vean, acá está A. ¿Qué otros posibles valores puede tener? Verdadero y falso. Ven que si hay un enunciado todo solo, son dos filas. Si hay dos enunciados, son cuatro filas. Dos por dos. Si son tres enunciados, son ocho filas. Dos por dos por dos. Si hubiera cuatro enunciados, van a ser 16 filas. Dos por dos por dos por dos. Como hay un enunciado solo, hay dos filas. A puede ser verdadero, puede ser falso. No A, entonces, si el A es verdadero, va a dar falso. Y cuando el A es falso, va a dar verdadero. ¿Ah? Entonces acá tengo los valores de no A. Ahora voy a y no A. Bueno, en esta fila, A es verdadero y no A es falso. ¿Cómo es la conjunción? La conjunción es verdadera cuando los dos son verdaderos y falso en cualquier otra combinación, ¿no? Si es falso verdadero, verdadero falso o falso falso. Acá tengo verdadero falso. Por lo tanto, la conjunción es falsa. En el caso que A es falso y no A es verdadero, ¿no? Queda acá, hay uno falso. Por lo tanto, la conjunción es falsa. Y ahora niego A y no A. Niego esto. Por lo tanto, el falso pasó a ser verdadero y este falso pasó a ser verdadero. Como ven, da siempre verdadero. Entonces, como da verdadero independientemente del valor de verdad de A, donde partí, esto es una tautología. ¿Ven? Siempre es verdadero. Muy bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. ¿Está? Para ir afinando, tienen que ir viendo las tablas y esas cosas, para ir afinando esto, ¿no? Bueno, voy a compartir de vuelta. Ahora vamos a probar que esta expresión, este enunciado compuesto, es una tautología. Y les doy 5 minutos. Acá tiene 8 filas, ¿no? Porque está A, B y C. Entonces les dejo ahí para ver que lo resuelvan solo. ¿Ah? 5 minutitos. Bueno, muy bien. Muy bien, vamos a poner pantalla completa y venimos acá. Bueno, vean.
tenemos 8 filas, ahí como lo que nos mostraba Sara, ¿no? Tenemos 8 filas. Vean, de vuelta, verdadero, 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 hasta falso, falso, falso. Entonces tenemos dos implicaciones. Primero hay que resolver, vean, implicación A implica B, la implicación B implica C, y a eso después hacerle la conjunción, ¿ah? Y a ver eso con la implicación A implica C. Entonces, ahora voy a explicar qué quiere decir este 4, este 5, este 6 y este 7. ¿Va? Ahora lo voy a explicar. No es nada raro, es simplemente falta de espacio. Entonces, voy a empezar con la primera implicación. A implica B, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que la implicación, ¿ah?, solamente es falsa cuando el precedente es verdadero y el consecuente falso. ¿Tá? Entonces, veamos. Acá tengo verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, por lo tanto, esto es verdadero. En este caso es que tengo el antecedente verdadero, la fila 3 y 4, y el consecuente falso. Entonces, la implicación es falsa. Y en las últimas 4 filas tengo que el antecedente, que es A, es falso. Por lo tanto, valga lo que valga B, esto es verdadero. Y acá tengo entonces la tabla de la implicación. A implica B. Ahora tengo otra implicación. B implica C. O sea que me tengo que fijar en esta columna y en esta columna. De vuelta recuerdo que en la única momento en que la implicación es falsa es cuando, en este caso sería el antecedente, que es B, verdadero, y el consecuente, que es C, falso. Entonces empiezo con B. Acá hay verdadero, verdadero, por lo tanto es verdadero. Acá hay verdadero, falso, o sea, el antecedente verdadero, el consecuente falso, es falso. Acá tengo en estas 2 filas el antecedente falso, por lo tanto, va a dar verdadero. Acá tengo de vuelta verdadero, verdadero, es verdadero. Acá el antecedente verdadero, consecuente falso, es falso. Y aquí lo B es falso, en estas 2 filas, valga lo que valga C, es verdadero. Entonces tengo esto. Ahora debo hacer esta conjunción. Como no tengo espacio a este 4, quiere decir que esta es la columna 4, ¿ven? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Y lo que puse acá es que es la conjunción de la columna 4 y la columna 5. O sea, esta columna y esta columna. O sea que acá tengo este enunciado. Todo esto, ¿ven? Todo esto. No me entraba acá, entonces puse así. ¿Ah? Entonces lo tengo acá. Vamos a ver. Tengo eh, una conjunción de A implica B con B implica C. ¿Cómo es la conjunción? Os mostré la tabla varias veces, ¿no? Va a ser verdadera la conjunción cuando tanto A implica B, o sea, la columna 4, y B implica C, o sea, la columna 5, son ambas verdaderas. Si alguna es falsa o ambas son falsas, va a dar falso. Por lo tanto, empiezo acá. A implica B es verdadero, B implica C es verdadero. Las dos son verdaderas, por lo tanto, la conjunción es verdadera. Aquí tengo verdadero y falso. Una es falsa, es falso. Falso, verdadero, una es falsa, es falso. Falso, verdadero, también es falso. Luego tengo verdadero, verdadero, es verdadero. Luego verdadero, falso, es falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Y verdadero, verdadero, verdadero. Entonces aquí, en esta columna, que junta la columna 4 y 5, tengo este enunciado. A implica B y B implica C. Ahora, ¿qué me falta hacer? La implica C. Tengo que ponerlo acá. Ahora pongo la implica C. Juegan la columna A y la C. El precedente es A, el consecuente es C. Por lo tanto, en el único momento que va a ser falso es cuando A es verdadero y C falso. Entonces empiezo acá. ¿Cómo es A? Verdadero, C verdadero, entonces A verdadero. A verdadero, el precedente verdadero, el consecuente, que C falso, entonces da falso. Luego tengo, de vuelta, verdadero, verdadero, da verdadero. Y acá, antecedente verdadero, consecuente falso, ¿sí? Entonces verdadero, falso, da falso. Luego tengo para la, que es el precedente, falsos. Bueno, cuando el precedente es falso, siempre va a dar verdadero. Entonces tengo acá la implica C. O sea que acá tengo todo esto y acá tengo A implica C. Y ahora me falta esta última implicación. Voy contigo ahora de Pilar. Seguida voy.
Me falta esto. Entonces vean que acá pongo la columna 6, que es esta, o sea, todo esto, implica la columna 7, que es esto. ¿Por qué lo puse así? Porque no puedo meter en una celdita todo esto. Muy largo. Y entonces veamos que la implicación es falsa solamente cuando todo esto sea verdadero y el consecuente, que es A implica C, falso. Entonces miro esta columna, que es todo esto, y esta columna, que es el consecuente. Entonces acá tengo verdadero, verdadero, es verdadero. Luego tengo falso. Cuando el antecedente es falso, ¿ah? Todo lo anterior es falso, siempre da verdadero. Entonces, vean, en esta fila, en esta fila y en esta fila, el antecedente es falso. Por lo tanto, valga lo que valga, el consecuente es verdadero. Luego tengo un verdadero, que como el consecuente verdadero da verdadero. Luego tengo un falso, por lo tanto, si el precedente es falso, da verdadero. Y luego tengo un verdadero, verdadero, que es verdadero, otro verdadero, verdadero, que es verdadero. Conclusión, siempre da verdadero, independientemente de los valores de A, B y C. Da siempre verdadero. Por lo tanto, esto es una tautología. ¿Ah? Esto es lo que se llama en matemática la propiedad transitiva. Vean, si A implica B y B implica C, entonces transitivamente A implica C. ¿Tá? Eso es lo que acá está expresada la propiedad transitiva. Bien, voy a darle participación a los compañeros que levantaron la mano. Magalí, Me perdí un poco en la de la tabla que dice 4 y 5 porque sí. no entendí muy bien el tema de que falso, si A igual B es falso, y B y No, C es bien, te lo verdadero, queda repito. falso. Primero, A, en este caso, A no es igual a B, sino que pueden ser ambos verdaderos o ambos falsos o lo que fuera, porque hace un enunciado y B es otro enunciado. No tienen por qué ser iguales. Ves que acá no había ningún signo de igualdad. Vamos a repasar. Observa lo siguiente, ¿no? Estábamos viendo acá, ¿verdad? 4 y 5. ¿Está? Que vos me decías, columna 4 y columna 5. ¿Estamos de acuerdo, Magalí? ¿Lo ves? Sí, Bien. Entonces, acá hay una conjunción. Lo primero que tenés que ver es el simbolito. No es lo mismo si aparece una conjunción que si aparece una implicación. Acá aparece una conjunción, o sea, un y. Y para que un y sea verdadero, tienen que ser tanto los dos enunciados verdaderos. ¿Ah? Es decir, en este caso 4 que es A implica B, tiene que ser verdadero y B implica C, tiene que ser verdadero. Los dos verdaderos. Son dos cosas distintas, no son iguales, son distintas, pero los dos tienen que ser verdaderos. Entonces, observa acá, si no son los dos verdaderos, es falso. Entonces, ves acá, tengo A implica B, es verdadero. B implica C, es verdadero. Los dos son verdaderos, da verdadero. ¿Está? A ver acá. A implica B es verdadero, pero B implica C es falso. No son los dos verdaderos. Entonces, es falso. En este caso, tenés A implica B falso y B implica C verdadero. No son los dos verdaderos, por lo tanto, es falso. ¿Ah? De vuelta ahora. A implica B falso, B implica C verdadero, por lo tanto, no son iguales, no son verdaderos los dos, falso. Acá tengo verdadero y verdadero, ¿ves? Los dos son verdaderos, da verdadero. Acá tengo verdadero y falso, hay uno que es falso, por lo tanto es falso. Verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y verdadero es verdadero. ya ¿Entendiste, está, ya Magali, lo que entendí. dice? Sí, sí, sí. Y Muchas bueno, acá gracias. tomé la implicación y acá de vuelta otra implicación. Vas tomando lo que te está diciendo y vos te fijas en la tabla correspondiente. Vamos a seguir haciendo ejercicio. Muy bien, dejo de compartir. Muy bien, vamos a hacer otro. Vamos a seguir avanzando. A ver qué viene. Otro o lo que venga. Porque tengo también algo de teórico. Bueno, vean que nosotros tenemos un práctico en el ébano, ¿verdad? Es el ejercicio 8 trata de esto. Y ahora después lo vamos a hacer. Vamos a ver. Voy a avanzar un poquito con la teoría. Creo que acá voy a demostrar una. Vean. Entonces, van a aparecer ahora lo que se llaman las leyes de De Morgan,
que son equivalencias tautológicas. ¿Ven que tienen tres rayitas? Equivalencias tautológicas. ¿Qué quiere decir? Que la tabla de verdad de lo que aparece acá va a ser igual a la tabla de verdad de lo que aparece acá. Bueno, ¿qué dice las leyes de De Morgan? Dice que negar dos veces es como no negar nada. No, no A es A. Y es bastante lógico, ¿no? Si, eh, por ejemplo, A es me quedó claro. El primer no es no me quedó claro. Pero el otro no sería no, no me quedó claro. Niego que no me quedó claro. Entonces me quedó claro. ¿Tá? Eso es bastante obvio. Esta es la primera. Pero acá, si niego una conjunción, vean cómo me queda. Me queda la disyunción de los opuestos, ¿no? De las dos negaciones. O sea, no, A y B, no. A y B es lo mismo que decir no A o no B. Luego, no A o B es lo mismo que decir no A y no B. Y no A implica B es lo mismo que decir A y no B. Entonces, esto hay que demostrarlo. Vamos creo que tengo una hora que viene. Pero, por ejemplo, A podría ser, podemos decir, este, em, ven acá, es tarde, muchos de ustedes les debe pasar esto, ¿no? Es tarde, o digo, hoy es tarde, ¿no? Es tarde y tengo sueño. Vamos a suponer que tienen sueño ahora, ¿no? Es tarde y tengo sueño. O, bueno, no importa, pueden no tener sueño. ¿Ah? Es el enunciado, es tarde y B es tengo sueño. Entonces acá digo, es tarde y tengo sueño. Negar es no, es tarde y tengo sueño. Es lo mismo que decir, no es tarde o no tengo sueño. Una de las dos cosas, ¿no? Porque acá estoy afirmando que es tarde y tengo sueño. ¿Qué quiere decir negar eso? Quiere decir que o no es tarde o no tengo sueño. Alcanza con que una de las dos, ¿tá? No se cumpla para negar todo. Esto es lo mismo. Yo qué sé. Em, Voy al cine o a jugar al fútbol. ¿Tá? Esto es, no voy al cine o jugar al fútbol, quiere decir que no voy al cine y no voy a jugar al fútbol, porque no voy a hacer ninguna de las dos cosas. ¿Ah? A implica B. Por ejemplo, si estudio, entonces apruebo. Estudio, entonces apruebo. Negar eso. No, estudio, entonces apruebo, quiere decir que estudio y no apruebo. Vean que yo les digo, si ustedes estudian, aprueban. Y vamos a suponer que negar eso, llevarme la contra, lo que yo digo, si ustedes estudian, aprueban, es que ustedes estudian y no aprueban. Entonces vendrían a decirme, mire profesor, usted me dijo que si estudiaba, aprobaba, pero yo estudié y no aprobé. Me negaron eso. Entonces, estas son las leyes de De Morgan. ¿Qué son las leyes de De Morgan? Negaciones de los enunciados. Ustedes se acuerdan que teníamos la negación, la conjunción, la disyunción y la implicación. Estamos negando cada una de estas cosas. Negar la negación, negar la conjunción, negar la disyunción, negar la implicación. Y acá es lo que da. Entonces vamos a demostrar una. Vamos a demostrar, por favor, no A implica B es equivalente a A y no B. Acá está. La última ley de De Morgan. Tómense 5 minutos para resolverlo. Voy a mirar la hora. Este último paréntesis, muchachos, este que está acá, no lo tomen en cuenta. No, no. Está mal puesto ahí. Se me puso de más. ¿Ah? Lo pueden sacar.
Entonces, creo que lo que me dijeron los compañeros, falso, verdadero, falso, falso. Entonces, veamos lo siguiente. Vean que la tabla que voy a hacer es poner la implicación y negar la implicación, y luego la otra es hacer A y no B, ¿ven? Y tienen que coincidir las dos columnas. Entonces, tengo A, B, entonces A implica B. Cuando los dos son verdaderos, acá ya vamos rápido, ¿se acuerdan que la implicación era falsa solamente cuando el A era verdadero y el B falso? Así que los dos verdaderos, verdadero. Acá es verdadero y falso, acá es falso. Y acá como el A es falso, ¿no? El antecedente, por lo tanto, la implicación es verdadera. Tengo esto. Ahora voy a negar eso, o sea que va a cambiar de verdadero a falso. El verdadero se convierte en falso, el falso en verdadero, el verdadero en falso y el verdadero en falso. Perfecto, tengo esto. Ahora voy a hacer la tabla de A y no B. Entonces pongo A y B. ¿Ven cómo hago coincidir, no? Los verdadero, 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 falso. Eso es importante, porque si no, les va a quedar cambiado el orden de las cosas y parece que no fuera real cuando podría ser real. Pero ustedes tienen que mantener este tipo de cosas para ver si es una tautología o no. Entonces, como B al A y B, ven que lo puse igual, ahora pongo el no B. Donde B era verdadero, va a pasar a ser falso. Donde falso pasa a ser verdadero, verdadero pasa a ser falso, falso a verdadero. Y ahora tengo que hacer una conjunción. Juegan la columna de A, la columna de B y una conjunción. La conjunción, para que sea verdadera, los dos tienen que ser verdaderos. Si hay algún falso, es falso. Por lo tanto, A es verdadero y no B es falso. Hay un falso, entonces es falso. A es verdadero, no B es verdadero, por lo tanto, y entonces la conjunción es verdadera. A es falso, no B es falso, la conjunción es falsa. A es falso, no B es verdadero, hay un falso, por lo tanto la conjunción es falsa. Y entonces ahora miro las dos columnas y da igual. Por lo tanto, hemos probado que negar una implicación es igual, es lo mismo, equivalente, a tomar un enunciado, el primer enunciado, el precedente, y conjuntarlo con la negación del B. O sea, es A y no B. Entonces, ¿qué llamamos predicado? Es un enunciado. Vean que acá vamos a complejizar un poquito el tema. Vamos a tomar un enunciado que depende de variables. ¿Está? Y donde las variables toman valores en un referencial. Puede ser un conjunto esto. ¿Está? En cierto conjunto, pongamos. ¿Está? Entonces, cuando yo reemplazo en el enunciado x e y por valores, entonces eso va a tener cierto valor de verdad, que no tiene por qué ser igual para todos los valores de x e y. Por ejemplo, el enunciado este dice x menor o igual que y, ¿tá? Donde x e y son números. Entonces vean, x e y son números reales, por ejemplo, ¿no? Números de la recta real, cualquier número. Entonces el enunciado es x menor o igual que y. Entonces, cuando x vale 2 e y vale 3, ¿ven? Acá lo que hago es tomo x e y toman valores de un cierto conjunto o referencial, en este caso los números reales. Entonces queda 2 menor o igual a 3. Entonces, uno se pregunta, ¿es 2 menor o igual a 3? Sí, 12 menor o igual a 3. Entonces, en este caso, esta afirmación es verdadera. ¿Ven? Ahora pongo el x le hago valer 2 al y raíz de 3. Raíz de 3 da 1,7 más o menos. ¿Ah? Entonces la pregunta es, ¿2 es menor o igual a 1,7? No, 2 no es menor o igual a 1,7, es más grande que 1,7. Por lo tanto, ¿ven? Cuando el x vale 2 y el y vale raíz de 3, da falso. Ahora, cuando el x en vez de valer 2 vale menos 2 y el y vale raíz de 3, me queda menos 2 menor o igual que 1,7 aproximadamente. Entonces, ¿es menos 2 menor o igual que 1,7? Sí, porque es negativo. Por lo tanto, es verdadero. Cuando x vale pi, que es 3,14, pongo pi menor o igual que raíz de 3, que es 1,7. Obviamente 3,14 es menor o igual que 1,7. Y no, 3 es más grande que 1,7. Por lo tanto, este enunciado es falso. Entonces, ven, nosotros antes teníamos enunciados que no dependían de variables. ¿Ah? Teníamos A, B,
y teníamos la explicación, etc. Pero ahora vamos a tener enunciados que dependen de ciertas variables y cuyo valor de verdad va asociado al valor de las variables. ¿Ah? ¿Queda claro esto, no? Eso es un predicado. Entonces hay dos cosas que son interesantes en los predicados. Y es si algún predicado, vean que esto se puede cumplir o no cumplir, ¿ven? Que X sea menor o igual que Y. Acá se cumple, acá no se cumple. En este, acá se cumple, acá no se cumple. Entonces, pero hay enunciados que siempre se cumplen. ¿Tá? Esos enunciados son interesantes, porque así se expresan las leyes científicas. Cuando decimos, en todo experimento donde aplico frío al agua, el punto de congelación es 0 grados Celsius. ¿Tá? Vamos a suponer. Eso no es tan verdad lo que estoy diciendo, pero vamos a suponer que es verdad. Entonces vean, lo que estoy diciendo es que siempre se cumple que el punto de congelación del agua es 0 grados Celsius. Si cambia la presión, no es verdad. Pero vamos a suponer que la presión era presión normal, entonces el punto de congelación es 0 grados Celsius. Entonces, siempre que yo ponga a congelar agua, se va a congelar a los 0 grados. Es el punto de congelamiento. ¿Tá? Entonces, ven, esa propiedad, esa ley, lo expreso como un todo. Siempre se cumple. O para todo experimento de congelación del agua, esta se congela a los 0 grados. Entonces, las leyes del pensamiento, las leyes de la física, de la matemática, de la química, de la biología, no importa, muchas veces se quieren expresar como leyes universales. ¿Y qué quiere decir una ley universal? Quiere decir que se cumple siempre o para todo este, valor que tome un experimento. Entonces, esos enunciados son muy comunes en ciencias y es deseable tener. O se restringe el conjunto, cuando uno dice el para todo, ¿ah? Como yo decía lo del punto de congelamiento del agua, digo, para todo experimento tomado a la presión de tantos milibares, que es la presión normal, ¿saben? Ya restringí, no dejo que la presión sea más que eso, ni menos. Entonces, la temperatura de congelamiento es 0 grados Celsius. ¿Ven? La puedo restringir un poquito. Pero una vez restringido, eh, se cumple siempre. Entonces, esas leyes se expresan así. Entonces, ¿qué elemento lógico estuve empleando ahí? Vean que siempre utilizo todo, o para todo, o siempre se cumple. Entonces, ese cuantificador se le llama cuantificador universal. Entonces, cuando tengo un predicado, que puede ser una ley de la ciencia, que depende de variables, ¿no? Porque ahí yo decía, todo experimento, o sea que la variable es los experimentos que hago, ¿tá? En todo experimento, a presión normal, la temperatura de congelamiento del agua es 0 grados. Vean que lo estoy diciendo, la variable X es el experimento. ¿Tá? Lo que varía es el experimento. Que no tiene números. Yo puse el ejemplo de los números porque era fácil de entender. Pero puede ser cualquier cosa que varíe. Entonces, por eso es un referencial. ¿Cuál es el referencial? El referencial E es de los experimentos que estoy haciendo enfriando el agua. ¿No? Entonces, se le llama cuantificador universal. Se escribe así. ¿Ven cómo se escribe? Como una A invertida. Y esto se lee para todo. Entonces, el enunciado es para todo X o para todo experimento, lo que yo estoy diciendo, ¿no? Para todo experimento de congelamiento del agua, ¿tá? Porque no es cualquier otro experimento, el enunciado es el agua se congela a los 0 grados. Entonces, esto se va a leer así. Para todo X, ¿tá? Tenemos A de X o se cumple A de X. ¿Tá? Ese es el cuantificador universal. ¿Cuándo va a ser verdadero que yo diga para todo X se cumple A de X? Bueno, eso es verdadero para cualquier experimento que me tome. Vamos al ejemplo del experimento, ¿no? Para todo experimento de enfriamiento del agua a temperatura normal, el A de X es el punto de congelamiento o la temperatura de congelamiento es 0 grados Celsius. ¿Cuándo va a ser verdad eso que yo digo? Cuando digo para todo experimento de enfriamiento del agua a presión normal, la temperatura de congelamiento es 0 grados. ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando yo me tome cualquier experimento A
de enfriamiento del agua, obviamente, a temperatura normal, perdón, a presión normal. Entonces, que para ese experimento la temperatura de congelamiento sea 0 grados. Si esto es verdadero, entonces para todo experimento, o sea, este, para todos los objetos A, que en este caso eran los experimentos, si siempre es verdadero para cualquiera sea el objeto, entonces el para todo X va a ser verdadero. Si encuentro un experimento o un elemento del referencial donde el A de A es falso, o sea, encuentro un experimento tal que la temperatura de congelamiento en ese experimento no es 0 grados, entonces cae el para todo. Es decir, alcanza con que exista un objeto del referencial, o sea, en nuestro caso, un experimento donde no se cumpla la ley que hace que el para todo X sea falso. A ese elemento A se le llama contraejemplo. Sí, Andrés. No, quería preguntar sobre la A. ¿Qué significa AX? ¿La A qué significaría? No, no es nada. La A, Esto decís vos, A de X, es un sí, predicado. un Esta A me predicado. decís tú, Sí, eso es un predicado. Es un enunciado que depende de una todo el enfriamiento del agua a presión normal. O sea, el X es una variable, ¿no? Porque hay infinitos experimentos de enfriamiento del agua a presión normal. ¿Está? sí. ¿Está? Cada uno de nosotros en la clase podría hacer un experimento de eso. Por lo tanto, ahí tenemos, no sé, como 1000. ¿Ah? Pero cualquier persona del planeta puede enfriar el agua, hasta congelarla. Entonces, eh, experimentos hay, y no solo ahora, sino mañana, pasado, es decir, hay infinitos experimentos. Entonces, cuando ves este enunciado que dice el punto de congelamiento del agua, si querés, en ese experimento, que es X, es 0 grados Celsius. Entonces, esto es un predicado, es un enunciado que depende de la variable, es decir, en este caso del experimento. ¿Ves? ¿Está claro esto? Ah, bárbaro. El enunciado, ves que varía, ¿no? Porque va a depender del experimento. No es como antes un enunciado cerrado que no dependía del X. ¿Está? Entonces, por eso estamos imponiendo, ven, que ponemos acá A de A. Es decir, cuando me tomo un experimento en particular, el que hizo, yo qué sé, cualquiera, Santiago, que está, ¿no? Ahí. Sebastián, perdón. Entonces, cuando tomo una cualesquiera, si se verifica que el punto de congelamiento del agua es 0 grados, siempre, o sea que es verdadero para cualquiera sea el experimento, entonces se cumple que es para todo, ¿no? Porque se cumple para todos. Eso es lo que quiere decir, para todos los experimentos. Ahora, si encuentro un experimento donde es falso que el punto de congelamiento es 0 grados, o sea, no se cumple A de A, si encuentro uno, ya no es para todos. O se alcanza con que uno no lo cumpla para que no se pueda decir que para todo, que todo experimento lo cumple, para todo. Entonces, ese experimento se llama un contraejemplo para el enunciado este. ¿Ah? ¿Ah? Es un ejemplo que va en contra, por eso se llama contraejemplo. ¿Ah? Ahora vamos al cuantificador existencial. De vuelta, me doy un predicado que depende de una variable, ya no lo voy a poner ejemplificado porque ya lo mostré recién. ¿Está? El X pertenece a un cierto referencial. ¿Vieron por qué no se pone conjunto? Porque, bueno, puede ser como algo que ni siquiera es un conjunto. ¿Está? Eh, Acá era el conjunto de los experimentos, ¿no? Que teníamos. Bueno, entonces, tengo un predicado que depende de una variable. X está en un cierto referencial o en un cierto un conjunto, si queremos. Entonces, decimos el cuantificador existencial o E de existe, pero puesta al revés, puedo generar un nuevo enunciado que dice existe X tal que se cumpla A de X. ¿Está? Ahí lo que estamos hablando es que existe algo donde se cumple el enunciado. En el universal digo que siempre se cumple el enunciado. Por eso digo, para todo X se cumple el enunciado. Acá digo que existe un elemento del referencial donde se cumple el enunciado. Son dos cosas distintas, contradictorias en algún sentido, ¿no? Uno es que para... Bueno, si se cumple para todo, va a existir un X. Pero no alcanza con que exista un X para que se cumpla para todos. ¿Ah? Vamos a suponer que, bueno, por ejemplo, mi X, ¿tá? Eh, es, son medidas de la inteligencia.
de la inteligencia. Entonces, y A de X es la inteligencia del individuo es 150. Bueno, no es normal que una persona tenga 150 de inteligencia, bueno, ustedes no lo saben, pero bueno, en general lo normal es tener 100, ¿tá? Con una desviación típica de 10. El 150 tiene un gran superdotado, ¿no? O sea que es poco común, muy poco común. Entonces, pero acá puedo decir, existe alguien, la variable son personas ahora, ¿ven? El referencial son las personas. Existe una persona donde se cumple que su inteligencia es mayor a 150, por ejemplo. ¿Ven? El enunciado es la inteligencia es mayor a 150. Y acá yo digo, o la inteligencia de la persona es mayor a 150. Existe una persona donde, tal que, la inteligencia de la persona es mayor a 150. Entonces, no puedo decir para toda persona su inteligencia es mayor a 150, porque eso no es verdad. La mayoría de la gente anda entre 90 y 110. ¿Tá? Y yo diría que casi todas las personas andan entre 70 y 130. ¿Tá? Por debajo de 70 hay pocas personas, ¿tá? Hay un déficit de inteligencia y mayor a 130 son cuestiones de genialidad. Ahora, vean, en general la mayoría de las personas van a estar entre, y yo diría, 80 y 120. Ahí va a estar el 95% de las personas. Entonces, ¿está? ¿Ven? No es para todo que la inteligencia es mayor a 150, pero existe alguno que la tuvo, ¿está? Se conocen algunos casos. Entonces tenemos cuantificadores universales y cuantificadores existenciales. ¿Cuándo el enunciado existe un elemento referencial tal que se cumple A de X es verdadero? Cuando existe al menos un objeto, ¿tá? Un A, donde se cumple A de A. ¿Cuándo va a ser verdadero que existe un sujeto o una persona tal que su inteligencia es mayor a 150? Cuando encuentre una persona en el mundo cuya inteligencia sea mayor a 150. ¿Ah? ¿Y cuándo va a ser falso que exista un elemento donde se cumple el enunciado? Cuando no encuentro ningún elemento que lo cumpla. O sea, va a ser falso decir que existe una persona tal que su inteligencia es mayor a 150 si recorro el mundo y en todos los tiempos o lo que fuera, o bueno, si lo digo en el momento actual, recorra el mundo, vea a todas las personas y no encuentre ninguna que la inteligencia sea mayor a 150. Entonces, como no encontré ninguna, entonces el enunciado de que existe alguna es falso. ¿Está? Bueno, a ver, voy a dejar de compartir un poquito antes de ver esta diapo. ¿Comprendieron los cuantificadores universales y existenciales? Son muy útiles porque en general, cuando uno trabaja en ciencias, tiene múltiples experimentos, múltiples objetos, ¿ah? Y entonces la ciencia le interesa establecer estos enunciados de leyes generales, que es con un para todo, o a veces eh, negar ese para todo alcanza con encontrar algo que exista, que no lo cumpla, por ejemplo. Entonces, estos cuantificadores universales y existenciales son importantes. ¿Queda claro lo que es un cuantificador universal y un cuantificador existencial, ¿no? Sí, Andrés. No, que uno es universal y el otro es para lo particular, para el Sí, caso individual. sí, sí. Es algo de eso. Y ahora vamos a ver las leyes de Morgan para negar estos cuantificadores, qué es lo que pasa. Que eso es hay un ejercicio que es el ejercicio 10, creo, del práctico, que hay que usar esto. Bueno, voy a seguir adelante un poquito más. Bueno, vean qué interesante. Lo primero que vemos es que no puedo definir tablas de verdad para los enunciados existenciales y universales. ¿Por qué? Porque los valores de A de X, ¿tá? Hay que determinar el valor para cada
elemento del referencial, ¿no? Hacer el A de A para todos los objetos del referencial. Y el objeto referencial, como eran hoy, vean que dijimos, el conjunto de los sujetos midiendo la inteligencia no es infinito, pero observen que el mundo no sé cuántos miles de millones somos, ¿no? Eh, entonces, imagínense lo que sería eso. Y en el caso de los experimentos, ahí sí, los experimentos son infinitos. Piensen en todos los posibles experimentos que se puedan hacer en el tiempo, son infinitos. Entonces no puedo establecer una tabla de verdad. Entonces, ¿cómo se establece si un enunciado que es universal o un enunciado existencial es verdadero? Bueno, allí eh, no es sencillo hacerlo, o no podemos hacerlo con tablas de verdad, sino que hay que hacer un razonamiento, que puede ser más o menos complejo, depende del problema, depende del enunciado. El enunciado a veces es fácil de darse cuenta de que es verdadero o falso, o a veces es muy complejo darse cuenta que es verdadero o falso. Sí, Sara, tú tenías la mano levantada. No, yo iba a decir eso, que más o menos lo mismo que dijiste recién, que hay que determinar la variable. O sea, Hay que yo no puedo determinar decir, exacto dónde viven las variables y cómo es el enunciado. El claro, sí, enunciado es el que te va a hacer que tu forma de razonar tenga que ser más o menos compleja de acuerdo al enunciado. ¿Ah? claro. Con Y a el la ejemplo que disciplina. tenías hace un rato, por ejemplo, no puedo hacerle una tabla de verdad a existe alguien que tiene determinado IQ. Puedo agarrar a Juan Pérez y hacer una tabla de verdad de Juan Pérez tiene un IQ mayor a 130. Exacto. Pero porque ya sé el IQ de Juan Pérez y ahí le hago la tabla de verdad. Claro. Pero O, no, no le o puedo si hacer no lo una tabla de sabes, verdad a algo general. claro. Tenés que medir a Juan Pérez con su IQ y ahí vas a ver si es verdad o no el enunciado. Si Juan Pérez tiene una inteligencia mayor a 150, encontraste, él existe. Este es el sujeto. Entonces, si existe un sujeto que se llama Juan Pérez, cuya inteligencia es mayor a 150. Si Juan Pérez no tiene inteligencia mayor a 150, es menor, entonces tenés que buscarte a otro, a Pedro. Si Pedro tiene inteligencia mayor a 150, ese es. Si Pedro no la tiene, tendré que ir a buscar a otro, a José. Y así sucesivamente. Entonces, a veces es imposible recorrer todo el referencial. Entonces hay que establecer un razonamiento para esas verdades, ¿no? Que es más o menos complejo, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, por ejemplo, puede ser un enunciado probabilístico para eso. Si yo sé que la distribución de la inteligencia es normal con media 100 y desviación típica 10, ¿tá? Por como la distribución normal va entre menos infinito y más infinito, va a existir un sujeto, ¿tá? Que va a tener con probabilidad mayor a 0, ¿tá? Inteligencia mayor a 150. Entonces, un razonamiento probabilístico, ¿ves? Por ejemplo. Y ustedes esto lo van a saber cuando hablen de inteligencia más adelante en la carrera, ¿no? O si hacen psicometría conmigo y con Sebastián. Entonces ahí también vamos a hablar de esto. Entonces, eh, va a depender del problema en sí, o de lo que tenemos razonado. Vamos a seguir un poquito más. Bueno, acá ven, ¿qué pasa cuando el referencial es finito? Que pocas veces pasa, pero bueno, si fuera finito. Y tengo n objetos en el referencial. Ahí tengo, ¿no? A Juan Pérez, como decía Sara, yo no sé qué ejemplo puse, pero creo que puse Pedro, a José, ¿tá? Todos los que están acá. Entonces sí puedo, ¿tá? Eh, puedo ver las siguientes equivalencias tautológicas, ¿no? Entonces, una cuantificación universal finita que dice que para todo elemento del referencial, que son finitos, se cumple A, es lo mismo que se cumpla A para el objeto 1, para el objeto 2, para el objeto 3, hasta el objeto n. Siempre se tiene que cumplir. Ven que esto va a ser verdadero si es verdadero que se cumple A para el objeto A1 y se cumple A para el objeto 2 y se cumple A para el objeto 3 hasta y se cumple A para el objeto n. Cuando esto es infinito, esta conjunción queda infinita. Entonces es compleja.
Pero si es finita, podría recorrer, si además estos son pocos, podría recorrerlos a todos. Y lo mismo el existencial. El existencial, vean que necesito solamente uno que cumpla esto. Entonces, en vez de ser una conjunción, es una disyunción. O se cumple A en A1, o se cumple A en A2, o se cumple A en A3, o se cumple A en AN. Alcanza con que se cumpla uno para que la conjunción sea verdadera. En cambio, la disyunción, perdón, alcanza con que se cumpla uno para que la disyunción sea verdadera. En cambio, la conjunción tienen que ser verdaderos todos. ¿Ven la diferencia entre una y otra? Acá tienen que ser verdaderos todos, por eso está li, y acá alcanza con que sea verdadero uno. Si son más, no importa, pero alcanza con que sea uno. ¿Ah? Es la diferencia entre lo existencial y lo universal. Pero en el caso finito pasa esto, pero en el caso infinito, como el de los experimentos del agua, no puedo hacer esto. En el de la gente, ¿podría hacerlo? Sí. Bueno, recorro todo el mundo y bueno, soy lo suficientemente ordenado para que no me falte nadie y yo qué sé, y bueno, pero bueno, en realidad la población mundial se considera en los experimentos como infinita porque es muy, muy grande. Entonces hay que tratarla como si fuera infinita. ¿Ah? Pero el de los experimentos es exactamente infinito. No puedo armar esto. Muy bien. Bien, entonces es lo que decíamos, ¿no? El cuantificador universal es una conjunción generalizada y esta es una disyunción generalizada. Entonces, ahora, si podemos seguir haciendo ejercicio, vieron que habíamos visto las leyes de Morgan para los otros enunciados. Vamos a negar ahora un cuantificador universal y un cuantificador existencial. Entonces vamos a negar esto. A ver, si yo digo que para todo x se cumple a de x, o sea que cualquier elemento del referencial se cumple a de x, negar eso quiere decir que no existe ningún x que se cumpla a este. ¿Ah? O perdón, que existe un x donde no se cumple esto. ¿Ah? Si yo quiero negar que para todos los elementos se cumple A, alcanza con que haya uno que no se cumpla. Negar eso. Entonces, negar que para todo x a de x es lo mismo decir que es x equivalente a que exista un x donde no se cumple A. O sea, no a de x. ¿Está? Entonces vean que negar un cuantificador universal implica o es equivalente a un cuantificador existencial. Negar que algo se cumple para todo es encontrar un x donde no se cumple. Y negar un cuantificador existencial quiere decir que no existe ningún x que se cumpla de x, ¿tá? No existe ningún x que se cumpla de x, es lo mismo que decir que para todos los x no se cumple a. ¿Tá? Porque si no se cumple, no existe ninguno donde se cumpla, quiere decir que para los todos no se cumple. Entonces ya sabemos negar un cuantificador universal y un cuantificador existencial. Entonces, estas leyes son muy útiles cuando trato de demostrar que dicho enunciado es falso. ¿Ah? Eh, entonces, vean que quiero demostrar que es falso este tipo de cosas. ¿Ven? Si yo quiero demostrar que una teoría, esto es una teoría, por ejemplo, ¿no? Que para todo elemento se cumple una cierta teoría, si quiero negar eso, quiero hacerla caer, entonces me alcanza con encontrar un elemento, un experimento, un hecho que niegue la teoría, o sea que no se cumpla a de x. ¿Ah? Vean que esto se conecta con el módulo Tolento-Tollens que vimos. ¿Ah? Eh, y si quiero probar que no existe algo, siempre que no existe ningún x, ¿ven? Que algo no se cumple nunca, entonces me alcanza a comprobar que para todos los x no se cumple. Sí, Sara. Quería comentar que esa es la justificación lógica de la falsación. Sí, Para hacer caer una teoría tengo que encontrar un único contraejemplo. exactamente. Exactamente. ¿Verdad? Esto se une con el modus Tolento-Tollens que hablamos el otro día, ¿no? ¿Verdad? Que era lo que vimos ahí con el método científico. Entonces vamos a hacer un ejercicio.
A ver acá, ejercicio 10. Ah, ejercicio 10, no, es el práctico. Capaz que el ejercicio 10 está medio complejo para hacerlo ahora. Vamos a ver un poquito, creo que ya podemos, esto no es importante, vamos al práctico. Voy a dejar de compartir un segundo. Bueno, voy a ir, antes de mostrar ninguno, voy a ir a esta regla, el 6, que es las reglas de simplificación. ¿Ven todos esto? ¿Lo ven? Y ahí está mostrando Están el viendo el práctico, práctico. ¿no? Ejercicio Sí, sí, 6. sí, se está viendo el práctico, sí. Bien. Entonces, vamos a ver qué significan. Las reglas de simplificación es como lo que hacíamos, ¿se acuerdan en el liceo? En álgebra y esas cosas del liceo que uno simplificaba. ¿Se acuerdan que los profesores nos pedían simplifique? Bueno, esto es más o menos igual. ¿Está? Entonces, ¿qué dice acá? Ven que dice B es verdadero. Ven que sí notamos el verdadero. Y F es falso. Acá lo que dice es que si yo tengo un enunciado verdadero y hago una conjunción con A, eso es lo mismo que hacer A y conjuntarlo con algo verdadero, y que es lo mismo a eliminar el B, ven, tachar el B y quedarse con A. ¿Ven? Que algo verdadero, conjunción A, es lo mismo que quedarse con A. Entonces vamos a demostrarlo, ¿ves? Ven que es una equivalencia tautológica, ¿no? Bueno, vamos a demostrar esta conmutatividad. Ven que esto es una conmutativa, ¿no? B y A es lo mismo que A y B, lo di vuelta, es una conmutativa, y eso además es igual a A. Puedo tachar el B. ¿Eso se puede hacer? Bueno, vamos a demostrarlo que sí, que se puede hacer. Entonces ahora deberían estar viendo una hoja de Excel en blanco. Si están viendo eso, dame Santiago Sebastián el OK. ¿Están viendo una hoja de Excel en blanco? Sí. Sí, 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 Ah. Sí, 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 ahí se Entonces ve. voy a poner el enunciado, ¿no? Que decía B. Voy a ver si puedo. Ah, no, no lo voy a. Voy a poner. Recuerden que había un enunciado que era verdadero siempre. B. Voy a poner así. B. Y tengo que buscar este de la conjunción. Acá. Estoy tomando este de acá de esta hoja, los simbolitos. B y A. Era tres rayitas. A ver si lo puedo hacer. A ver si puedo insertar símbolo. A ver si tengo el símbolo de la equivalencia. Acá. Tres rayitas, a ver si lo veo. Acá. Cerrar. Eso es equivalente a A y B. Y eso es equivalente a A. Esto decía el ejercicio. Uy, me quedó grandote esto. Esto lo voy a sacar, a ver si lo saco acá. Y lo copio de vuelta, a ver. Lo hago así. Y acá pongo este. Acá. Ahora sí. ¿Lo ven? Vamos a ponerlo en negrita. Voy a correr esto. Vamos a ponerlo en negrita para darle, yo qué sé, para que lo vean mejor. Negrita. Y vamos a ponerle un poquito más grande. Para que veamos, ¿no? Muy bien. Esto es lo que tengo que demostrar, ¿no? B y A es equivalente. A y B es igual a. Entonces, voy a empezar acá. Tengo un enunciado que siempre es verdadero. Lo voy a llamar B. Y al otro lo voy a llamar A. ¿No? Y acá, ¿quién va a estar? B y A. B y A. Luego acá voy a poner A y B. Y entonces voy a tener que comparar
B y A y B y el A. Y me tienen que dar exactamente la misma tabla de verdad. Entonces vamos a empezar acá. Bueno, esto lo voy a poner centrado. Vamos a darle también negrita. Vamos a darle un colorcito. Vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué valores de verdad puede tomar B? Vean, B siempre es verdadero. Lo que estamos diciendo en este ejercicio, lo que se trata de ver, muchachos, es que yo tengo acá un enunciado verdadero. Cualquier enunciado verdadero. ¿Tá? Y lo conjunto con otro enunciado que sí puede variar. Puede ser verdadero o falso. Entonces, lo que quiero ver es que eso es equivalente al enunciado A. Que es lo mismo que tachar el B. Entonces, voy a plantear esto. Tengo el B acá. Y entonces el B siempre es verdadero. No tiene otros valores que verdadero, porque es un enunciado que es una tautología, siempre es verdadero. ¿Ven? Un enunciado que siempre es verdadero es una tautología. A puede tomar verdadero o falso. ¿Tá? Bueno, entonces ahora voy a hacer la conjunción de B y A. Bueno, ¿cómo es una conjunción? Cuando el primero es verdadero y el segundo es verdadero, eso da verdadero, y si hay algún falso, es falso. Entonces acá que tengo, como B era siempre verdadero, es verdadero con verdadero. O sea que esto da verdadero. Acá es, como el B es verdadero siempre, es verdadero con falso. Por lo tanto, la conjunción es falsa. Y ahora voy a ver A y B. Bueno, ¿cómo es la conjunción de A y B? La miro primero A y después B. Pero para que sea verdadera tienen que ser los dos verdaderos y si hay algún falso es falso. Entonces A es verdadero, B es verdadero, verdadero, y acá A es falso y B es verdadero, por lo tanto hay un falso, acá falso. ¿Y qué pasa con las tres columnas? Vean las tres columnas. Voy a pintarlas de rojo. Las tres columnas, ¿ven? B y A es verdadero o falso. A y B es verdadero o falso. Y A es verdadero o falso. Las tres tienen las mismas valores de verdad. Por lo tanto, son equivalentes tautológicamente. B y A es equivalente a A y B y ambas son equivalentes a A. O sea que lo que puedo hacer es tachar el B. Eso es lo que estaba tratando de hacer este ejercicio. ¿Alguien tiene dudas de esto que estoy explicando? ¿Alguien tiene dudas? ¿Dudas? Sí, Andrés. No, como me perdí en eso de la equivalencia, cuando dijo es equivalente recién, que dijo que A es equivalente a Ahora lo miro. Mirá, el ejercicio que te pedía probar. verificar Un poquito que la... dejo. Para un poquito. Dejo de compartir de vuelta porque me equivoqué en la com. Quiero compartir así, todos. Así podemos ir para un lado para otro. El ejercicio te decía, observa, Sí, que B, algo verdadero, y A es equivalente, tautológicamente equivalente, a A y B. Y sí, eso también es tautológicamente equivalente a A. Lo que estoy diciendo es que puedo sacar el B, ¿no? Tachar el B. ajá, ¿Ah? Y acá hay una conmutativa. Entonces, cuando voy al Excel, ¿qué veo? Veo que calculo. Tengo B, siempre va B porque es verdadero. Siempre este enunciado es verdadero. Es una tautología. Acá tengo A, que es verdadero o falso. Calculo B y A, me dio verdadero o falso. Calculo A y B, me dio verdadero o falso. Y observo que las, los valores de verdad, mirá esta columna, y esta columna, y esta columna dan iguales. Por lo tanto, esa es la definición de tautológicamente equivalente, ¿no? Que tuvieran la misma tabla de verdad. Entonces, A tiene esta tabla de verdad, B y A tiene esta tabla de verdad, y A y B tienen esta tabla de valores de verdad. Por lo ajá. tanto, los tres dan igual, los tres son tautológicamente equivalentes. Por lo tanto, puedo tachar el B. ¿Alguien más tiene dudas de esto? ¿Quedó claro, Andrés, no? No, no hice clic, ¿Pero qué será algo tautológicamente equivalente? que es verdadero. No, No, es que que las tiene dos tablas de verdad son la misma tabla de iguales. verdad. Que tiene la misma tabla de verdad. Y es lo que nos dio acá. Nos daba verdadero falso y verdadero falso. Yo no entiendo por qué saco el verdadero. Ah, ¿por qué sacas el verdadero? Bien. Claro. Lo que estoy diciendo es esto. ¿Por qué voy al práctico? Lo que se está indicando acá es que si verdadero y A es tautológicamente equivalente a A, es lo mismo que A, lo que está indicando que el verdadero acá está de más. Si verdadero y A es lo mismo que A, quiere decir que el verdadero está de más.
Entonces, por eso se dice que estoy tachando. ¿Entendés? Porque esto, ¿tá?, es equivalente a, por ejemplo, puede ser lo siguiente. Eh, Vamos a suponer ahora. Mira mi enunciado, te voy a implicar en el enunciado, Andrés. El enunciado es, estamos en la clase de HTI y Andrés no está entendiendo el ejercicio 6, ¿no? Por ejemplo. Que puede ser que Andrés no está entendiendo el ejercicio 6 y en este momento puede ser verdadero o falso, capaz que ya lo entendiste. ¿Estamos de acuerdo? Pero que estamos en la clase de HTI es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos en la clase de HTI y Andrés no está entendiendo el ejercicio 6. Como ya sabemos que estamos en la clase de HTI, puedo sacarlo, puedo eliminarlo de mi oración. Eso es equivalente, es lo mismo que decir Andrés no está entendiendo el ejercicio 6. Y entonces, ahora Andrés puede entenderlo, con lo cual entonces lo que yo estoy diciendo es falso, o no lo sigue entendiendo, con lo cual lo que estoy diciendo es verdadero. Pero todo se reduce a lo que pasa a Andrés, porque ya sé que estamos en la clase de HTI. Entonces, ¿para qué afirmo algo que yo ya sé? Eso Sí, es el entiendo. tachado. Es que esto que está verdadero está de más. ¿Tá? Si ya es No. verdadero, esto está de más. Lo único que importa para el valor de verdad de esta sentencia es lo que pasa con A. ¿Entendés, Andrés, eso? Sí, sí, sí. En ese sentido se tacha. Ah, Bueno, y entonces ahora, el hecho, si entendiste, el hecho que yo dije, Andrés no está entendiendo el ejercicio 6, es falso. Y hace un ratito era verdadero. ¿Tá? Pero que estábamos en HTI está redundante. No hay ni que ponerlo. Por eso se dice que son reglas de simplificación. ¿Y por qué son útiles estas cosas? Porque muchas veces, si nosotros llegamos a una tautología, que sea verdadero siempre es que es una tautología. Una tautología con función A es equivalente a la. O sea que si yo digo que algo es una tautología, lo puedo eliminar de mi expresión. Miren aquí. Sí, ya voy. A ver. Usuario, así que aparece como usuario. Profe, lo que no me queda claro es si vamos a Perdón. tachar en todos los ejemplos que hay el verdadero, porque hay ejemplos también donde está el falso y como que no lo No. entendí. A ver. A ver, ¿en O qué hay que ejemplo? aplicar esta regla para todo. Esto lo aplicás cuando vos tenés una tautología, que siempre es verdadero. No tiene variación. ¿Ves cómo puse acá ¿viste cómo yo puse en el Excel? Que el B siempre era verdadero. Si hay un enunciado que a veces es verdadero y a veces es falso, no lo puedes tachar, porque no es una tautología. Y por ejemplo, en el caso donde aparece la implicación, pero aparece el verdadero, allí en los ejemplos, ¿cómo quedaría? ¿Para qué? En el ejercicio, ¿para qué voy al Exacto, ejercicio? Decime. con la Yo marco equivalencia donde no me. lógica. Acá, ¿no? Sí, Bien. Acá tengo estos. ¿En dónde me decís acá? en Aquí. esos dos y en la equivalencia lógica, ¿tacharía ahí el verdadero o tengo que aplicar la Acá regla, sí, digamos? te dice que algo verdadero implique A es equivalente a A. Está. O sea que abajo también, por estar el verdadero, voy a tachar. Acá también. Cada línea es un Mm, ejemplo. ¿Tá? Entonces hay que probar que la implicación de B implica A, la tabla de verdad de B implica A, es igual a la tabla de verdad de A. Y esto es bastante obvio. Lo puedo explicar sin hacer la tabla, pero hay que hacer la tabla. Vean que la implicación, si el antecedente es verdadero, esta implicación va a ser verdadera cuando A sea verdadero y falso cuando A sea falso. O sea que el que determina el valor de esta implicación, ya que B es verdadero, ya que el precedente es verdadero, son los valores de verdad de A. Entonces, por eso esto es equivalente a A. ¿Ah? Si A es verdadero, verdadero, entonces verdadero va a ser verdadero. Y si A es falso, verdadero, entonces falso, va a dar falso. Entonces, lo que importa es el valor de verdad de A. No importa, nunca jugó el valor de verdad del precedente. Entonces, ¿ven? Ahora es al revés. Si A implica algo verdadero, esto siempre va a ser verdadero. ¿Está?
Y esto también es fácil de ver. Ustedes lo tienen que hacer con la tabla, ¿verdad? Pero vean, si A es verdadero, 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 da verdadero. Si A es falso, falso, con cualquier cosa da verdadero. O sea que siempre va a dar verdadero. ¿Ah? Si A es verdadero o A es falso, siempre va a dar verdadero. Entonces, ¿ven? Esto es una tautología, es lo que nos está diciendo acá. A implica, y A enunciado es algo verdadero, esto es verdadero. Entonces, acá, y acá están de este otro lado todas las cosas cuando tienen enunciados falsos, antilogías. Entonces, esto es muy útil cuando uno tiene tautologías o antilogías. ¿Ah? Entonces me permite eliminar o la tautología o la antilogía. ¿Ven? Que finalmente me quedo con el A o que es verdadero directamente. Y acá me quedo con el A, ¿tá? Y con verdadero o falso. Entonces, vean que eh, el enunciado tautológico o antiológico se eliminó. ¿Ah? Porque este B, muchachos, ven acá que hay un B, ustedes miran, no, no, pero acá está B. O sea que me quedo con el enunciado B. No. A este quiere decir verdadero. Y acá es un enunciado que es verdadero. Repito, este es un enunciado que es verdadero, una tautología. Y acá me va a dar verdadero. Bueno, me va a dar que este enunciado, todos estos son tautologías. Entonces, a la tabla de verdad y van a ver lo mismo que hice yo, van a ver que les va a dar todo este tipo de cosas. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Podés hacer un ejercicio más, pero de los que son antilogías? Sí. Pero de este ejercicio 6 que haga otro con antilogías. Exacto, porque ahora hiciste uno de tautología, pero estaría bueno ver uno de Dale, hago antilogía, uno. así ya nos queda para poder empezar a hacerlos solos. Bueno, Gracias. dale, vamos a uno de estos. ¿Cuál les gusta? Elijan. Este es el uno, 2, El 3, más 4, 5. difícil. No, no sé, No uno sé, que nos ayude a después a poder trabajar solos. todos pueden ayudarlos. A ver, elijan Bueno, vamos a hacer este que parece el más raro, ¿no? Porque aparece A implica algo falso, antilogía, es equivalente a no A. Parece medio raro, ¿no? ¿Te parece? Ese o el último está bueno también. Bueno, el último es falso sí, solo si A, no A. Bueno, elijan uno. Elegí, Cecilia, vos que pediste. ¿Cuál querés? Ese, El último, sí, el último, bueno, dale. sí, Falso sí, solo gracias. si A es equivalente a sí, solo sí, falso, es equivalente a no. Voy a agarrar esta parte primero, después, esto es bien obvio. F sí, solo si A es A sí, solo si F. ¿Está? El tema es no A. Bueno, agarro F sí, solo si A, no A. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a escribir acá F. Ahora tengo que buscar el simbolito de sí, solo sí. A ver si tengo un sí, solo sí por algún lado. Ahí no Acá. te deja copiarlo Acá hay un del sí, solo PDF, sí. ¿no? ¿Perdón? No, Mario, no te deja Sí, 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 copiarlo del sí. PDF, ¿no? No te permite, me parece. No, del PDF no. Pero ya los tengo, porque como tengo esto hecho, este, ya me es fácil hacerlo. Cuando hice ese planilla Excel hace unos años, me llevó mucho trabajo encontrar los simbolitos. Están, me costó encontrarlos, ¿no? Y que queden prolijos, porque si no, a veces se centran y eso. Pero después que lo encontré, ahora lo uso para copiar símbolos. A ver, el no, acá tengo el no. Tengo todos los símbolos acá, así que. No, miren, acá está no. Entonces tengo acá. Esta Profe, era la cosa, ¿no? viendo el F sí, solo práctico. sí. A, no A, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Seguimos viendo el práctico, profe. Ah, perdón. Y sí, lo estás compartiendo el Excel. Ahora comparto. Estaba compartiendo. ¿Ven? Acá está. Era este, ¿no? F, sí, solo sí. A es equivalente a no A. O bien el A, sí, solo sí F, porque es la conmutativa, el otro es bien obvio. Bueno, vamos a poner aquí, vamos a ponerle negrita y vamos a darle más letras. Ya no me dio más letras, a ver.
Eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces tengo una tautología, sí, solo sí, o un enunciado es equivalente a no A. Entonces pongo F, que va a tener valores siempre falsos. ¿Ven? El F es siempre falso. Tengo el A, que puede ser verdadero o falso. Muy bien, lo centro acá. Bueno, ahora voy a poner F si solo si A. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, más lejito, voy a poner no A. ¿Está? ¿Lo ven? Voy a centrar todo. Bueno, ¿cómo era el sí solo sí? Si ustedes recuerdan, ¿está? A, sí, solo sí, B, cuando tenían A y B el mismo valor de verdad. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Ah? Lo voy a poner acá porque hoy no lo vimos eso como ejemplo, así que voy a irme arriba. Voy a ir arriba. Acá. Vean, si tengo dos enunciados, A y B. A, sí, solo sí, B, el precedente, sí, solo sí, el consecuente, cuando va a ser verdadero cuando tienen el mismo valor de verdad. O sea, es verdadero, verdadero, da verdadero y falso, falso, da verdadero. Si no tienen el mismo de valor de verdad A y B, es falso. Entonces ahora me voy a la hojita Excel. Entonces, vean, acá tengo falso, porque es falso la antilogía, con A, que en este caso toma el valor de verdad B. Ven que tiene distinto valor de verdad, por lo tanto esto es falso. Y, voy a centrar acá. ¿Ven? ¿Por qué puse falso? Porque no tienen el mismo valor de verdad. Acá tengo una antilogía que es falsa y A toma el valor falso, ¿no? Porque toma dos valores, verdadero y falso. Falso, falso me da verdadero, porque es el valor de verdad de la este, equivalencia lógica. ¿Lo ven? Cuando coinciden da verdadero, cuando no coinciden da falso. Ahora, ven que este F sí solo sí A no da lo mismo que el A, ¿ven? Está cambiado. Pero si pongo no A, vean no A. Si A es verdadero, no A es falso. Cuando A es falso, no A es verdadero. Entonces, si miro esto, ¿ven? Bien. Vean la tabla de verdad. De no A, falso verdadero, y de F si solo si A, falso verdadero, son iguales. Por lo tanto, F si solo si A es equivalente a no A. ¿Ven que es fácil, no? ¿Lo vieron? ¿Quedó claro, Cecilia, esto? Sí, 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 obvio. Si querés hacer otro, está bien. No, Es broma, ahora igual les dejo a ustedes el trabajo. Tienen que trabajar un poquito. Este, a ver, entonces vean que ¿está? Eh, son y cuarto, ahora terminamos y 20, creo, ¿no? Esto es relativamente sencillo. La clase que viene vamos a estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Eh, eh, vean, este lo hicimos en clase. Lo hicieron ustedes, ¿ven? Es este. ¿Está? Este lo hicimos en clase también. Este es el principio del tercero excluido. Se los dejo para ustedes porque es muy fácil. A o no A, esto es siempre verdadero, porque es A o no A. O sea que si no hay mucho que pensar. Háganlo, pero es fácil. Vamos a ver alguna cosa que tengamos interesante. Bueno, vamos al 7 para aplicar la regla de simplificación. Vean, considerando que el enunciado x igual x es una tautología, o siempre es verdadero, eso quiere decir, ¿ven? Es verdadero independiente del valor de x igual x es siempre cierto, eh, y que x distinto de x es una antilogía, siempre, porque x no puede ser siempre falso que x es distinto de x, hay que simplificar los siguientes enunciados. Entonces pongo x igual x y x igual y. ¿Ah?
Entonces, vean, x igual x es siempre verdadero. X igual y puede ser verdadero o falso. Este es el A. Entonces, ¿cómo va a quedar simplificado? X igual x y x igual y, como este siempre es verdadero, aplico acá, ¿no? Es algo verdadero siempre. Y otro enunciado es equivalente al enunciado. Por lo tanto, x igual x y x igual y es equivalente a x igual y, que es el A. ¿Ven cómo apliqué esta simplificación? ¿Ah? Bueno, acá tengo otra, ¿no? X distinto de y o x igual x. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Este es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero x igual x es verdadero. Entonces está ahí, con un o, estoy acá, ¿no? Un enunciado o algo verdadero. Un enunciado o algo verdadero. Y eso como es siempre verdadero. O sea que x distinto de y o x igual x, esto siempre es verdadero. Ahora, piensen como la ley del tercero excluido, ¿no? ¿Qué puede ser con x? O se cumple que x es igual a x o x es distinto a y. Porque si x es igual a y, quiere decir que y es x. O sea que se cumple x igual a x. ¿Tá? Este, entonces, o x es distinto a y o x es igual a y. O sea que se cumple. ¿Tá? O sea que y sería x. O sea que es x distinto a y o x igual a x. O aplicando la simplificación acá, este es el A, o algo siempre verdadero queda verdadero. Siempre verdadero. Y así sucesivamente. Hay que aplicar este tipo de cosas. Bueno, este es el más complejo de todos. Piénsenlo un poquito. Piénsenlo un poquito. Este es el más complejito. Pero hay que aplicar acá, vean implicaciones, ¿no? Acá tiene que ver con implicaciones. ¿Está? Ven, acá tengo una z distinto de z, es una antilogía. Entonces tengo acá, les doy una pista. Esto lo siguen ustedes. I igual z, entonces algo siempre falso. ¿Está? Entonces algo siempre falso es no A. O sea que I igual z, entonces z distinto de z, esto es lo mismo que no A. O sea, no I igual z, o sea, I distinto de z. ¿Ah? Quedaría acá. Así que piensen un poquito con eso y ya está. Estas otras salen directamente, no hay nada que pensar. Esta es la que hay que pensar un poquito, aplicando estas reglas. ¿Está bien? Y bien fácil. Entonces, son y 20, traten de. Ahora, el 8 es verificar las leyes de Morgan, probar las leyes, yo probé esta, ya está en clase. Prueben las otras. Eh, acá es. Esto está, yo lo di en el teórico finalmente, pero lo que les pido es que escriban la negación de un cuantificador universal y la negación de una cuantificación existencial. Y el ejercicio 10 sí es un tema interesante. Vamos a ver si podemos en la clase que viene resolverlo. ¿Está? Así que bueno, más o menos es esto. Traten de avanzar todo lo que puedan y avanzamos en eso. Sí, hay una duda ahí de usuario. Profe, justamente de eso, de la negación de una cuantificación universal y la negación de una cuantificación existencial, yo no sé si usted tiene cómo volver a la diapositiva de la negación, justamente porque tengo una duda ahí. Bien, vuelvo. De la negación de los cuantificadores, ¿no? Sí, Dale, vamos. Tenemos que ir hacia abajo. Sí, decime. ¿Estás viendo ahí el PowerPoint? ¿Hola? ¿Hola? Ah, se le cortó hasta chiquitín. A ver, ¿hola? profe, no veo la diapo ahí, ahora volví. Pero ahora porque la saqué porque no me. A ver, ahí, ¿lo ves? Sí, ahora lo veo. Dale. Mi duda es, en las tres rayitas, cuando dice, o sea, que equivale,
las dos expresiones, tanto a la derecha y a la izquierda. Lo que yo no entiendo es que si usted me está diciendo la negación de una cuantificación universal, ¿es todo eso o es solamente lo que está hacia la izquierda de las tres rayitas? Como que no lo entiendo. Bueno, el cuantificador universal es esto, ¿no? Para todo x se cumple a de x, ¿no? ¿Sí? ¿Está? ¿Ves que está entre paréntesis? Estoy Sí. negando todo esto. O sea que esa sería la negación de la cuantificación Claro. universal. Y eso es equivalente a un cuantificador existencial de la negación de A. O sea que vamos a suponer, por tirar un ejemplo, en el cuestionario me pregunta, ¿escribir una negación de una cuantificación universal? ¿Voy a escribir todo eso o solamente lo que está hacia la izquierda? Vas a tener que escribir. Depende de cómo sea el ejercicio. Si yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, si yo te digo, considere el enunciado para todo x a de x. La negación de ese enunciado es, y pongo A, no sé, una cosa. B, existe x tal que no a de x. C, otra cosa, bueno, tendrás que seleccionar, porque la negación del cuantificador universal es que existe x donde no se cumple a de x. Ah, claro. Bueno, gracias. ¿Tá? Estos son equivalentes. Negar el cuantificador universal es equivalente a decir que existe un x donde no se cumple a de x. Veo que les cuesta un poco entender ese símbolo de equivalencia. Es como si fuera un igual. Lo mismo que podría leerse. Decir que no se cumple, no, para todo x a de x, es lo mismo que decir que existe un x tal que no a de x. ¿Entendés eso? Sí, profe, gracias. Dale. Muy bien. Muy bien, entonces. Muy bien, muchachos, muchas gracias.